Jorge Dávila Vázquez inicia su trayectoria literaria con un título que resonará en el mundo de las letras ecuatorianas y latinoamericanas en 1976. Cuando el autor contaba con tan solo 28 años, comenzó con enorme inspiración a escribir su novela, la que sería su obra cumbre y merecedora del máximo galardón en la literatura ecuatoriana, el Premio Aurelio Espinosa Polit. Es la novela que compartiera el escenario literario ecuatoriano con Juego de Mártires de Eliezer Cárdenas y El Desencuentro de Fernando Tinajero en 1975, y Entre Marx y una mujer desnuda del tan recordado y apreciado Jorge Enrique Adún en 1976. María Joaquina en la vida y en la muerte cumple 5 décadas, alcanzando más de 12 ediciones y continúa siendo objeto de la crítica nacional e internacional. Volver a sus páginas con los sentidos más atentos, con una percepción más aguda, nos proporciona la respuesta al porqué de su vigencia a través del tiempo. Nos invita a reencontrarnos con el texto y dilucidar cuánto quedó al margen de una lectura inicial y reafirmar que en aquella se encuentran los cimientos de todo el proceso escritural que devendrá en los más de 60 títulos publicados por el autor en todos los géneros: narrativa, cuento y novela, teatro, poesía y ensayo. En María Joaquina en la vida y en la muerte, ya desde su título nos sumerge en la antítesis existencial que acompaña a todos los seres, donde la sombra individual y colectiva de la que nos habla Carl Jung la envuelven en el claroscuro y permanente ironía latente en cada acción de sus personajes, unos referidos a la historia política del Ecuador y otros que se pierden en el anonimato en persistente contrapunto: élite-pueblo, lujo-miseria, poder-sumisión, verdad-mentira, moral-desacato, norma-transgresión, dentro del juego de la manipulación entre los seres humanos. El trasfondo histórico se hace patente al presentar al dictador Ignacio de Veintimilla, personificado en José Antonio de Santis, tema socorrido en la literatura latinoamericana con Domingo Faustino Sarmiento en Facundo de 1845, con José Mármol en Amalia de 1871, con Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente de 1946, con Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral de 1969 y La Fiesta del Chivo en 2000, con Alejo Carpentier en Recurso del Método de 1974 y con Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca en 1975. En nuestro país con Pedro Jorge Vera en El Pueblo Soy Yo de 1979, y remontándonos en el tiempo en 1980 con Juan Montalvo en Las Catilinarias, novelas que asumen el tema de las tiranías militares en América Latina con la presencia de gobiernos de facto durante el siglo XIX, época de conmoción sociopolítica y económica que sobrevino después del proceso independista que Agustín Cueva lo definiera como el fin del despotismo y el principio de lo mismo. Jorge Dávila, al construir la trama de su novela, abandona el canon tradicional, inicio, nudo y desenlace. Explora, experimenta y rompe esquemas, lo que constituye el advenimiento de una nueva forma de novelar. El autor adopta una actitud consciente y deliberada para incorporar al lector como su cómplice, condición que se vislumbra desde Rayuela de Cortázar en 1963, pues para aprender su contenido el lector deja de ser un espectador pasivo
debe organizar cada hecho con la concentración que exige armar un rompecabezas. Este se siente involucrado en el texto como si los espíritus de sus personajes estuvieran a la espera de ser escuchados a través de sus diálogos o de las voces que pululan en todas las direcciones, evocando a Juan Rulfo en Pedro Páramo. La novela arranca con un párrafo asertivo que nos proporciona la directriz por dónde se enrumbará el tema de la novela, la relación incestuosa entre tío y sobrina. El autor va más allá de desnudar la personalidad de sus protagonistas a través de una breve observación que se condensa en una serie de adjetivos afinados al propósito de la descripción. Aquel año, cuando ella volvió de París, envuelta en plumas blancas y rasos transparentes, José Antonio era un militarcito ambicioso que la deseó intensamente, sin siquiera pararse a pensar que María Joaquina era la hija de Joaquín de Santis, su hermano. Ella sintió la piel pegajosa de su deseo, las manos que le sudaban en su presencia, los ojos acuosos, el aliento húmedo, y no se inmutó. Cito un párrafo de la novela. Con aquello, el autor consigue despertar el interés del lector, quien se siente atrapado por la intriga y curiosidad por conocer la suerte de la pareja, cuyo misterio está por develarse, y es esto que lo impulsa a voltear la página. La relación de la pareja se vuelve cada vez más intensa y su dependencia emocional se desborda ante la mirada escrutadora de vecinos, amigos y sobre todo de los miembros de la iglesia que se oponen al matrimonio de la pareja, por lo que no descansan de censurarlos y expresar su rechazo al abuso del poder omnímodo, que se impone con desatada crueldad al asesinar a cuantos constituyen obstáculos en su camino. Así, Ignacio Safadi, José de Tandayama y Checa son unos de los muchos desaparecidos bajo la orden del demente dictador. La novela María Joaquina de la vida y en la muerte nos sorprende con la incertidumbre que deja al lector sobre el fin de la pareja. El autor recurre al diálogo de sus personajes, al género epistolar a través de misivas que se rescatan del olvido y noticias que traen los viajeros desde varias de las posibilidades que aparecen desperdigadas en el relato. Cito que María Joaquina dejó a su tío un asilo de ancianos de algún lugar del sur del país y ella con un séquito de oficiales partió hacia Europa, en donde parece que se casó con un antiguo pretendiente. Alejada de la tierra que la vio nacer, continúa con su vida de opulencia y de lujos más extravagantes. Que se comete un crimen repulsivo en un pueblo cercano a donde en algún momento llegan dos afuereños. Él era un ser desagradable, discapacitado, en tanto ella era una mujer muy bella, aunque se mostraba algo pensativa. Que adquirieron una casa a la que la mejoraron para cambiar su soledad, invitaron a sus vecinos a una fiesta. Parece que los sirvientes mataron al viejo y violaron a la joven y se alzaron con los tesoros. Que de Santis andaría por Argentina, por Europa, y para otros moriría víctima de la gangrena producida por las heridas que le abrió un balazo. Versiones, entre otras, ante las cuales el lector no tiene certeza alguna. José Antonio de Santis, el autor, representa a José Antonio de Santis, el protagonista, representa a Ignacio de Ventimilla, quien gobernó al Ecuador en 1876 hasta 1883 con su sobrina Marieta de Ventimilla. María Joaquina de Santis renueva la tradición de las heroínas al asumir el protagonismo inaugurado por Miguel Riofrío con La Emancipada en 1863 y Juan León Mera con Cumandá en 1879,
dentro de la literatura ecuatoriana, pero con caracteres totalmente diferentes. A través de firmes pinceladas, el autor habla de su protagonista. Es culta, habla varios idiomas, frecuenta círculos elegantes y tiene amistades vinculadas con el arte, particularmente músicos y pintores. Sale mucho con un caballero distinguido a quien dice conoció en Italia hace años. Va siempre muy elegante y usa joyas dignas de una reina. Hasta aquí la cita. Se la concibe como la mujer ilustrada que promueve el arte musical, por lo que patrocina la construcción del Teatro Sucre en Quito, hecho que se reedita con gran claridad en la novela al estilo barroco, legado de Alejo Carpentier. Es aquí cuando recurre a la ornamentación, al contraste, donde exhibe su talento en la construcción de metáforas, símiles, hipérboles, antítesis, perífrasis y demás recursos literarios. Cito: concluido el enorme monstruo de escalinatas marmóreas y pasamanos de cedro, palcos tapizados de color oficial, el rojo telón bordado de oro por monjas que tenían la prohibición del nuevo gobierno de trabajar en nada que no fuese por él ordenado. Hasta aquí la cita. Según Jesús David Curbelo, ensayista y escritor cubano, en 2016, en su texto de apreciación de la obra de Dávila Vázquez, precisa que el autor trata de prolongar a través de la palabra la atmósfera de un mundo caduco por medio de distintos personajes atormentados, beatas, borrachos, prostitutas y aventureros que evidencian los rasgos antiguos de la novela y lo moderno en la presencia de personajes fundamentalmente femeninos. María Joaquina se convierte en la obsesión incestuosa de su tío. Los dos personajes tienen intereses incompatibles, incompatibilidad que los conduce a unirse en la manipulación de uno y otro. José Antonio de Santis, al dejarse arrastrar por su pasión desmedida hacia los encantos voluptuosos de su sobrina, pierde autoridad cuando le entrega la toma de ciertas decisiones que se someten al vaivén de su capricho. Al mismo tiempo que María Joaquina se transforma en una víctima más del dictatorzuelo que no deja de saciar su apetito sexual desaforado. Así, el poder queda anclado ante el tema del incesto, que desde el inicio cobra protagonismo. El escritor deja que los impulsos freudianos vayan apoderándose del sinuoso discurso narrativo. Ni las mujeres del servicio, ni Violeta Ahumada, ni Salterio Galíndez se libraron del acoso atosigante de José Antonio de Santis. Salterio Galíndez, viuda de Ignacio Zafadi, encarna a la mujer montubia extraída del trópico y los esteros costeños, que ostenta poderes sobrenaturales y una sed de venganza incontrolable. Ella no perdonará el asesinato de su pareja, por lo que somete a José Antonio de Santis a una tortura permanente hasta lograr que pierda su cordura, pues parece que ella se llevó la llave de sus sueños. La presencia de otros personajes como el de Enoc de Altafuria se asocia en algunos rasgos a Eloy Alfaro, Jerónimo Montiel a Juan Montalvo, José de Tandayami Checa a Monseñor José Antonio Checa, representantes del acontecer político de la realidad ecuatoriana a finales del siglo XIX. Los personajes protagonistas de María Joaquina en la vida y en la muerte entran en la categoría de redondos, clasificación de Todorov, porque dejan de ser predecibles, crecen en densidad y en complejidad. En la novela del autor se introduce en la profundidad del inconsciente de los personajes que se hallan atados tanto a sus creencias y supersticiones como al temor de las consecuencias que conlleva la transgresión de la norma. Cito: el pueblo de la capital hacía cruces al pasar junto a una larga muralla
que cerraba el jardín. Una mujer encontró después de la muerte de María Joaquina y de su tío una pareja de perros. «Son gagones», gritó, y su voz resonó en todos sus oídos. Quedó latiendo en el ánimo de un pueblo acogotado por el terror durante décadas. La novela María Joaquina es fragmentaria en su estructura narrativa. La dimensión de espacio y tiempo discurre entre un enorme dislocamiento a través de la técnica del flashback y de la simultaneidad de distintas acciones, declarándose en este sentido heredero de John Dos Passos. Deja entrever la superposición de planos, característica de la cinematografía. Con esta técnica, el autor consigue representar sueños, fantasías y reminiscencias. Esta novela no registra un presente estático. No hay aprisionamiento temporal y el discurso se presenta distorsionado e inconexo. Permanentemente da saltos desde el pasado al presente y al futuro, y estos tiempos se supeditan al estado de las emociones de sus personajes. Cito: casi un siglo después de la noche de los arlequines, las mujeres de la revolución fueron al Palacio de Gobierno. Hasta aquí la cita. La capital de la República, el Palacio de Peñaflor y el de Gobierno, y además el Teatro Sucre, son los escenarios en donde se desarrolla la trama de la novela. En María Joaquina, como sostiene Jacques Aumont, crítico de cine francés, a través del punto de vista predicativo, la narrativa se basa en el murmullo, en el rumor y en el chisme. Aquí la obra no busca una verdad única, sino que recurre a una construcción social y en muchas de las ocasiones en forma distorsionada. Es la contraposición de voces lo que genera matices lingüísticos y semánticos que alteran la percepción del mensaje original. La comunicación oral permite que se modifique, cambie y surja de voz en voz el mensaje con nuevos significados, destacándose el entramado coral y polifónico que convierte a la novela en una deliciosa obra neobarroca, como lo sostiene Cristóbal Zapata en Una fuga para 100 voces. En esta novela los personajes comentan, susurran, suponen y narran los acontecimientos, mientras el lector escucha las conversaciones, diálogos, monólogos, no solo de sus protagonistas o testigos, sino la voz de la Iglesia que fija la norma de lo bueno y lo malo ante el colectivo que, en cierta medida, regula también el comportamiento del conglomerado que se maneja por el qué dirán. Esta perspectiva múltiple o distintos narradores incógnitos responden a diferentes conciencias flotantes o inexistentes. Así, el lector se entera de todo aquello que sucede en el Palacio de Peñaflor y sus alrededores y descifra el código encriptado del texto literario. Raúl Vallejo considera que María Joaquina es una novela icónica, precisamente por el uso de distintos narradores y por su estructura fragmentaria. Todo escritor se alimenta de sus predecesores, del contexto social, pero también imprime su sello de originalidad y creatividad en el estilo, en la construcción de la trama y de sus personajes, y en el manejo del lenguaje, revelando su arte de recrear la realidad. Sin embargo, en todo texto discursivo se permean dichos, refranes, alusiones, supersticiones provenientes del mundo exterior al relato. Asimismo, ocurre con las obras y los escritores de preferencia del autor con su afición por el arte, teatro, ballet, ópera, cultivado en lecturas y experiencias de viajes, particularmente en su permanencia en Francia en los años 70. En este punto, Manuel Villavicencio afirma, abro comillas,
Las voces subterráneas en la narrativa de Jorge Dávila, que toda obra es un ejercicio de intertextualidad, mediante un trabajo de exploración, de cuestionamiento, de exacerbación de referentes anteriores, y de allí la metodología escritural lograda a través de los diferentes textos y lecturas recopiladas por el autor. Es aquí donde Jorge Dávila se eleva como el escritor que, a través de ósmosis, transmite a su texto cuanto conoce sobre música, cine, pintura, cultura popular, costumbres de la localidad, religiosidad de su pueblo, y logra que en este relato coexistan puntos de vista diferentes, estilos y lenguajes sociales, convirtiendo al texto, según Mikhail Bakhtin, crítico literario ruso, en la gran polifonía donde confluyen el encuentro de coros, la heteroglosia de voces y murmullos que comparten relaciones de tensión y conflicto, de códigos comunicativos y de significaciones. La intertextualidad que especifica Gerald Genette, creador de la narratología, al referirse a diálogos entre textos anteriores retrotraídos al relato presente, es un recurso que permite conocer las conexiones entre personajes, autores, lo que otorgan un mayor enriquecimiento a la narrativa. El autor evoca a James Joyce con el fluir de la conciencia a través del monólogo interior directo e indirecto, particularmente cuando se narra el desfloramiento de María Joaquina y la orgía sexual con su tío en conjunción con el Requiem de Verdi, en el palco del Teatro Nacional Sucre, que en el fondo traduce el enorme conflicto personal de la protagonista y su angustia existencial. El realismo mágico de García Márquez está presente en la novela cuando el autor mezcla elementos fantásticos o sobrenaturales, especialmente en el momento en el que la protagonista María Joaquina asciende al infinito. Abro comillas. Pájaros azules transportan el bello cuerpo desnudo de María Joaquina hasta el cielo, pero en esa nube en que la recuestan solo ha de encontrarse con las cálidas figuras salidas de las frondosas cúpulas pintadas por los maestros del rococó. O cuando María Joaquina se siente Santa Casilda y sale a repartir panes en la periferia de la ciudad y es sorprendida por el tirano José Antonio de Santis, que le increpa. ¿Qué tienes allí?, dijo bruscamente de Santis, acompañando el gesto a la pregunta. María Joaquina apretó el borde de su falda con dedos sudorosos. ¿Qué tienes allí, sobrina?, repitió el dictador. Nadie se movía ni pestañeaba siquiera. Rosas, murmuró ella y dejó caer sus pliegues. 100 ojos lánguidos y desilusionados vieron cómo su pan se volvía rosas, desparramándose inútilmente en el muladar. La simbiosis realidad-ficción hilvana lo insólito, lo mítico y lo maravilloso del mundo de la ficción en la construcción de cuántos acontecimientos aparecen, tanto en la vida de todos sus personajes como en el ambiente en el que se desenvuelven. El reto de incorporar al discurso literario un lenguaje coloquial, de jerga, aquello que la socióloga norteamericana Agnes Heller denomina la ficcionalización de lo cotidiano, está lograda con singular maestría. Toda la novela está impregnada de sangre y muecas de rostros que parecen ahogarse en los charcos de su propia sangre. Algo en la que la mayoría de los críticos están plenamente de acuerdo es que en María Joaquina, como en toda la producción literaria de Jorge Dávila Vázquez, se evidencia su virtuosismo en el uso del lenguaje. Desconocemos cuántas correcciones habrá tenido que pasar sobre sus páginas hasta llegar a la primera edición, pero lo que sí podemos afirmar es que la palabra en la pluma del autor es cincelada con esmero hasta lograr la precisión del detalle, el dinamismo de la acción,
para presentarnos el cosmos de su universo literario. Comillas, cuida la palabra como una joya expresiva, señala Raúl Vallejo, porque cada palabra es una piedra pulida que no deja de brillar a pesar de los años transcurridos, y su frase perfectamente estructurada trasciende al tiempo. Para Cecilia Ansaldo, la novela marcó un hito en la transformación de la narrativa ecuatoriana. En tanto, Antonio Sacoto sostiene que esta novela es muy lograda en virtud del dislocamiento y ruptura del tiempo convencional por la asimilación de técnicas ultramodernas, por la creación de personajes simbólicos y símbolos y mitos, y por su dimensión en la dimensión mágico-realista. Sin lugar a duda estamos frente a una página de la historia ecuatoriana en donde Roberto Fernández Retamar encuentra, abro comillas, la historia de un amor donde se confunden batallas y caricias, fechas y suspiros, como si más allá del amor y más allá de la historia hubiera otro amor, hubiera otra historia, cierro comillas. En conclusión, María Joaquina en La vida y en la muerte irrumpe en la novelística ecuatoriana rasgando el tabú del incesto, tema inaceptable en una época monacal y en una sociedad mojigata que lo soslayaba. Pone en evidencia lo sórdido que encierran los muros del Palacio de Peñaflor y la maledicencia que contamina el aire que se respira por todas partes. Las columnas de las instituciones que sostienen a la sociedad ecuatoriana, iglesia y gobierno, se ven sacudidas por una pugna persistente que debilita el accionar gubernamental azotado por una ola de corrupción que sume al pueblo en una crisis sin precedentes. Jorge Dávila Vázquez presenta una novela con un nuevo rostro y sólida estructura, donde técnicas, recursos literarios y el lenguaje pulido constituyen el andamiaje de los personajes, unos extraídos del acontecer político nacional y otros provenientes de la ficción inagotable del autor. Las contradicciones de la época hacen posible la polifonía de voces del narrador y puntos de vista expresados en la novela, mientras que la heteroglosia permite el diálogo y la coexistencia de múltiples miradas. La intertextualidad del texto narrativo revela su conexión con los grandes de la literatura, Dos Pasos, García Márquez, Carpentier, Rulfo, y con el amplio bagaje cultural que se transparenta en la serie de alusiones a las bellas artes, a la diversidad sociocultural, en el lenguaje que proporcionan a la obra un particular efecto estético. María Joaquina es la novela donde su autor penetra en los recovecos de la condición humana para descubrir la degradación del individuo cuando cae bajo el encanto del poder en el enmarañado mundo de la política y se deja arrastrar por sus bajas pasiones. El poder omnímodo de la dictadura en la novela abre un capítulo de la historia ecuatoriana marcada por la sangre y muerte de muchos inocentes, cuyas almas todavía deambulan pidiendo justicia. María Joaquina es una obra que está llamada a perennizarse por inaugurar la moderna novela en el Ecuador. Muchas gracias. Comienza un diálogo entre esta persona y el gran autor. Así es que vamos a formularle preguntas para que él satisfaga con la respuesta. Para los dos. Sí. Bueno, yo tengo que expresar mi profundo agradecimiento a María Eugenia porque su trabajo es realmente un ensayo bastante extenso, que me imagino que lo han soportado ustedes estoicamente, pero que es de extraordinaria calidad. Yo pienso posiblemente es el trabajo ensayístico de María Eugenia más importante hasta la fecha. Realmente es
impresionante, impresionante, y yo te agradezco, María Eugenia, por eso, de todo corazón. Nosotros teníamos la idea, digamos, de que María Eugenia hacía la pregunta y yo respondía, pero estábamos hablando también con María Eugenia de la posibilidad de que ustedes hagan preguntas. Así que el rato que quieran, a la orden. A ver, estamos a la espera de preguntas. A ver, nuestra alumna. Bueno, una felicitación a nuestro querido maestro y amigo Jorge Dávila Vázquez por esta novela maravillosa. Yo me siento realmente atrapada, he comenzado a leerla, en verdad me siento bastante atrapada y quiero hacer una pregunta a propósito de lo expresado por la catedrática María Eugenia Moscoso. El tema del incesto en 1976 debió haber sido una explosión, digamos, aquí en esta ciudad conventual, todavía era tabú. ¿Cómo reaccionó la crítica cuencana y los lectores cuencanos frente a ese tabú? Bueno, hay una anécdota que vale la pena recordar. Gano yo el premio y un ilustre escritor cuencano escribe un artículo haciéndome llegar prácticamente hasta el séptimo cielo. Yo era ya la maravilla andante. Pero resulta que él no había leído la novela. Entonces era simplemente un artículo cariñoso, ¿no? Lleno de afecto. A los pocos meses, el caballero lee la novela y se revuelve todo internamente. Terrible. Por ahí en un libro de él me trató de ignorante, me trató de todo me trató. Y lo que más le asusta a él cuando escribe es la cuestión del incesto. Yo pienso, no sé, humildemente, que el tema no es un tema que se haya soslayado, que haya pasado y que sea menos intenso en este momento que en la época en que apareció la novela. Yo creo que el tema del incesto es un tema duro, difícil, espinoso y no creo que haya pasado, no creo, se mantiene latente. No sé si respondí a tu inquietud. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas del público, a ver, Jorge. ¿Cómo así Jorge llega a intentar estar en su novela, una historia novelada, al dictador terrible que tuvimos nosotros, Ignacio de Valdivia, ¿no? ¿Cómo Jorge logra trasladar la novela, ¿no? ¿Cómo logra indudablemente hacer la novela, ¿no? ¿En qué se inspiró cuando leyó la vida y el gobierno de Ignacio de Veintimilla y su sobrina? Bueno, yo siempre, no es que haya esquivado el tema, porque el tema es un tema bien espinoso, sino que la verdad es que Ignacio de Veintimilla puede ser un referente, pero no es José Antonio de Santis. O sea, José Antonio de Santis es un personaje de ficción. Como digo, puede tener ciertos puntos en común con Ignacio de Veintimilla, pues no, evidentemente puede tener la época, las cosas que él hizo, en fin. Pero, por ejemplo, la cuestión de la relación sentimental con la sobrina, eso no… Montalvo lo dice en las Catilinarias, pero así muy al pasito. Pero no es una cosa que históricamente
haya sido validada. O sea, por malo, por perverso que haya sido Ventimilla, él no tuvo nada que ver sentimentalmente con su sobrina. Y la verdad es que yo puedo haber tomado ciertos rasgos de lo tremendo que era, digamos, Ventimilla, y haberlos puesto en ese personaje también terrible que es el dictador de la novela, pero definitivamente yo jamás, ni rozando, he pensado en su sobrina para María Joaquina. Sin embargo, una de las cosas por las que más se me atacó en finales de la década del 70 fue precisamente eso, que la gente dijo que cómo era posible que yo hubiese profanado la imagen de Marieta de Ventimilla. Eso fue lo que dijeron. Y además, hay también María Joaquina está en la novela, fuera de la novela, antes y después de la novela está llena de anécdotas, digamos. Aquí en Cuenca empezaron a reunir un poco de plata para pagarle a GH Mata. Le hablaron a GH Mata para que me destrozara y quedaron en pagarle, pero parece que no reunieron la plata suficiente. Así que por ese lado iba penario porque, pues, ya digo, yo he recibido comentarios que decían que he profanado la imagen de Marieta de Ventimilla. Y yo jamás pensé en Marieta cuando escribí María Joaquina, nunca. Tal vez en Ignacio para el dictador de Santis, que es tan horrendo como el mismo Ventimilla, pero en Marieta nunca. Yo jamás pensé en ella, nunca. Y le he tenido una gran admiración. Pero como digo, aquí en Cuenca se dijo que yo he profanado la imagen de Marieta de Ventimilla. En la década del 70, a finales de la década del 70, la novela padeció terriblemente porque muchas gentes no la habían leído. Ciertas damas de la sociedad no habían leído la novela, pero estaban recogiendo la plata para tratar el negocio con GH Mata, sino que parece que no fue muy convincente la cuestión económica, entonces nunca se dio el caso. Pero hay que reconocer otras cosas, ¿no? O sea, mi amigo, porque era mi amigo Miguel Donoso Pareja, me dedicó todo un libro contra la novela. Está lleno de errores, está lleno de fallas. Yo sí he leído eso. Ya él está muerto este rato, ya este momento ya no se puede hacer nada, ya se publicó la obra completa por segunda o tercera vez, y allí consta el ensayo suyo sobre María Joaquina, que es así, pero terrorífico. Entonces, no todo ha sido rosas en estos 50 años de María Joaquina. En ciertos casos le han aplaudido, le han recibido amorosamente, le han recibido con afecto, con admiración. Yo creo que después de escuchar ese ensayo maravilloso de María Eugenia, nos puede decir que no haya habido una acogida amorosa al libro, ¿no? Y a los personajes. La relación entre los libros y los autores es la relación entre los padres y los hijos. A veces hay pequeños malentendidos, cositas así, ¿qué digo yo?, medias duras, medias difíciles, pero un padre es un padre, un autor es un autor y ama sus libros, ama sus libros como si fueran hijos, y los libros también le aman a uno. Yo tengo que reconocer que he sentido ese amor de los libros hacia mí. Yo no he dejado de amar a mis libros como si fueran otros hijos. Dios me ha dado 2 hijos a los que amo inmensamente, y mis nietos son pues la prolongación de ese amor por ellos. Pero la verdad, yo siempre he amado a mis libros, Betty, y
uno de los libros más amados, evidentemente, es María Joaquina. Buenas noches. Buenas noches. ¿No quieres usar el micrófono? Buenas noches, Jorge. Soy yo, Margarita. No, pero un No micrófono. me escucha. Buenas noches, Jorge. Buenas noches con todo el auditorio. Primero que nada, quiero felicitarte y agradecerte por tanto. Gracias, maestra María Eugenia. Espléndido su ensayo. Creo que tú ya contestaste la pregunta. Cuando tú escribes María Joaquina, yo tenía 10 años y evidentemente no la leí. La leí mucho después. Entonces, creo que ya contestaste, pero yo quería saber, cuando leí esa novela, a mí me resultaba increíble que todo eso haya salido de tu imaginación, de tu maravillosa imaginación. Y por eso yo te reitero mi notable admiración. Creo que contestaste la pregunta, quería saber cuál fue tu fuente de inspiración para esa novela grandiosa para mí y para muchos. Felicitaciones. Mira, yo soy medio picasiano. Picasso decía, yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo. Yo tampoco creo en la inspiración, créanme, creo en el trabajo. Y durante mi larga carrera escritural, que tiene ya más de 50 años, lo he demostrado precisamente así, trabajando de día, de noche, incomodando a mi familia. Recuerdo que mi hija, cuando vivíamos en una pequeña casa en la Valle de los Chillos, mi hija gritó una madrugada de esas hacia las 2 de la mañana, cuando yo usaba una máquina de escribir que era más ruidosa. Compré la máquina de escribir porque me vendió una amiga mía, era una máquina eléctrica, pero tenía más ruido que las máquinas manuales. Y la voz de mi hija Angélica me ha quedado grabada. A las 2 de la mañana gritó, dejen dormir. El dejen era la máquina y a mí, porque la pobre Eulalia, después de haberme ayudado, porque me ayudaba terriblemente, ¿no? Terriblemente. Ella pasaba limpio mis escritos, que siempre con una letra espantosa. Por eso las corralitas que están aquí, y a las que yo quiero tanto, me calumniaron diciendo que la verdadera autora de mis libros era la Eulalia. Mande. Ya ven, la calumnia. Margarita. Cuando salió la novela, Buenas noches con todos, éramos estudiantes y hasta nos obligaban a leer. Y la verdad que para mí siempre fue curioso el nombre, Jorge. María Joaquina en la vida y en la muerte. ¿De dónde partiste tú? De ese ser alado que María Eugenia le describió hoy día, precioso, que se va entre los pájaros, hacia el cielo, entre los pájaros azules, o desde la vida. Siempre me pregunté eso y nunca me he podido contestar. Y yo te digo que en la ficción todo es invento, todo. Por eso es que el tratar de asimilar un personaje de la ficción a un personaje de la realidad ciegamente no es correcto. O sea, puede tener puntos de referencia, yo no niego, pero aquello de identificarlo como un personaje de la realidad, sea María Joaquina o sea cualquiera de los 800 personajes que he creado en mis otras ficciones, pues no es correcto. No es correcto. Los personajes de la ficción son eso precisamente, personajes de ficción, personajes inventados. ¿De dónde salió? Bueno, te cuento que el año 1975 yo ingresé al hospital del IES y estuve un mes sin diagnóstico. Y me acuerdo de doña Elvia, de la señora que manejaba el bar de la universidad, que me llevó
unas manzanas un día y se encontró, después de haberme dejado las manzanas, se encontró con Eulalia en la puerta. Y dijo, pobrecito, es que tiene leucemia, ¿no? O sea, ella me estaba dando un diagnóstico que no me habían dado en un mes de internamiento en el Hospital del Seguro. En ese mes, yo oía el Requiem de Verdi en una grabación que me regaló René Cardoso, un pequeño aparatito así, y con audífonos para no molestar a nadie. Oía el Requiem y mi mujer, cada vez que llegaba a visitarme, me encontraba oyendo el Requiem y se enfermaba así, porque realmente pensaba que estaba oyendo mi propio Requiem, digamos. Pero la verdad es que mientras escuchaba también empecé a escribir, y pues así surgió María Joaquina. Yo le escribí, el primer borrador es de ese mes interno en el hospital del IES sin diagnóstico. Ahora, ¿qué pasaba? Paralelamente había otras cosas también, y es que Nelly Peña y Marta Piedra estaban esperando a sus hijas primogénitas. Entonces ellas sostienen que María Joaquina es hermana de la Sofía y hermana de la Adrianita, porque nació al mismo tiempo que nacieron sus hijas, ¿no? Entonces, yo no tengo la menor idea de dónde puede haber salido esto de María Joaquina. Te prometo, no. Así, honradamente te digo, no tengo la menor idea. Es parte de la ficción, parte de la ficción. Yo quisiera preguntarle al autor, a mi amigo Jorge, ¿cómo percibe él la novela María Joaquina en la vida y en la muerte después de 50 años de vida? ¿La sientes más madura? ¿La sientes debilitada? ¿Cómo le ves tú como autor? Bueno, yo, como dije antes, repito esa idea, los autores somos padres. Y las novelas son nuestros hijos, los cuentos son nuestros hijos, las obras de teatro son nuestros hijos, son los poemas, etc. Tenemos una cantidad de hijos impresionantes. Y amamos a todos ellos. Así como los padres aman a todos sus hijos, tengan el defecto que tengan. Les aman, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Lalita, que me estás viendo ahí? Entonces, yo digo, los padres aman a los hijos, los autores aman a estos hijos, que son los hijos de la ficción. No se sabe exactamente de dónde han salido, no se sabe cuándo se han originado, simplemente en algún momento uno empieza a trabajar, y ya les cuento cómo empecé a trabajar María Joaquina, y luego pues me pasé un año entero, el año entre 1975 y 1976, me pasé trabajando sobre el libro. Y cuando estuvo ya, a mi modo de ver, bastante trabajado, le mandé a Aurelio Espinosa. Había mucha gente que estaba entusiasmada, llegaron a conocer la novela y estaban entusiasmados y estaban seguros de que yo iba a ganar el Aurelio Espinosa. Seguros. Pero por ahí también hubo la calumnia, ¿no? Por ahí hubo la calumnia, alguien dijo que estoy ganando el Aurelio Espinosa con una novela de César Dávila Andrade. yo no es por nada, pero no creo que mi escritura tenga algo que ver con la escritura de mi fabuloso tío, nada. Yo que soy quizás uno de los mayores conocedores de Dávila, porque mi libro al que se refirió María Eugenia y antes se había referido también a alguien, es un libro realmente que trata de percibir el espíritu de Dávila. No sé si lo he logrado, pero a lo mejor sí. Pero yo tener algo en común con la escritura de Dávila, María Eugenia, que es una crítica de respeto. Nada, ¿verdad? Nada. Así que no, yo le debo a Dávila Andrade mucho, porque me gusta esa vida de sacrificio que tuvo, esa vida de dedicación en medio del alcoholismo, ¿no?
porque él era una víctima del alcohol. Y en medio de eso escribió sus extraordinarios libros de cuentos y su impresionante poesía, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Alguna pregunta más por allá atrás? Yo. Ya. Buenas noches con todos. Bueno, han pasado 50 años desde la publicación de esta obra y aún así pues continúa despertando interés, reflexión y emociones en nuevos lectores. Pues no es de sorprenderse que en algún libro de tercero de bachillerato aparezca en el apartado autores destacados del Ecuador el nombre de Jorge Dávila Vázquez y mencionando así unas de sus obras más destacadas como es el día de hoy María Joaquina en la vida y en la muerte. Curiosamente, cuando yo estaba en octavo de básica, yo abrí mi libro de lengua y literatura y en una clase salió Jorge Dávila Vázquez, tal autor de tal libro, y digo, curioso, se parece a mi abuelito. Y ahí fue cuando descubrí que era familiar de uno de los mayores autores del Ecuador como tal. Y quise leer lo que era la obra de María Joaquina en la vida y en la muerte a mi corta edad de 12 años, pero mi abuelito me decía como que mejor lee el abecedario, que era otro libro de Jorge. Entonces mi pregunta, dado a esta pequeña introducción, es que ¿qué le gustaría que un joven lector descubriera hoy al acercarse por primera vez a María Joaquina en la vida y en la muerte? Y ha tenido la experiencia. Y ha tenido la experiencia de los jóvenes lectores que de contrabando leen María Joaquina, porque yo siempre digo y les digo a los maestros, María Joaquina es un libro para quinto, sexto año de colegio. No es de ninguna manera un libro para principiantes, no es de ninguna manera un libro para jovencitos. No, no. Entonces, pues, como digo, yo me he opuesto a que el libro se lea por parte de estos lectores prematuros, digamos así, ¿no? A veces hay alguno que contrabandea por ahí cuando tiene 12 años, eso ya no es mi culpa. Interesantísimo diálogo que hemos tenido con Jorge. Queremos agradecerle a él por este encuentro tan gratificante y esperamos tener nuevas oportunidades de encontrarnos con el autor y encontrarnos con su obra narrativa o con su obra literaria en general. Gracias Jorge, gracias al público por estar presente y nos vamos. Y no se olviden que les vamos a ofrecer una copita de vino para que brinden por María Joaquina o brinden contra María Joaquina, como sea su voluntad. Así que no se irán. Cristian.